Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal, Cable Plus contigo lo fundamental. Que se unen hasta una línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Hola, soy Remedios, un saludo muy especial a todos los televidentes de Cable Plus Televisión. Eso es salud, es vida. Así es, yo soy Salvador y estamos felices de contarles sobre Salud Conectada, nuevo espacio pensado para ustedes, donde hablaremos de lo más importante, bienestar y calidad de vida. La solución, cuida tu cuerpo. En cada programa contaremos con invitados especiales, expertos en diferentes áreas de la salud, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas y muchos más, quienes estarán resolviendo todas sus dudas y brindando información clave para cuidar su salud. Control, esperanza, un nuevo Cada 8 días traeremos un tema diferente: alimentación saludable, prevención de enfermedades, salud mental, actividad física y todo lo que necesitas saber para sentirte bien. Cable Plus, juntos a sanar, cada instante. Gracias por estar presentes. En Salud Conectada sabemos lo importante que son los temas de salud para toda la comunidad. Por eso a continuación les brindaremos los mejores temas con los mejores especialistas. Bienvenidos. Cable Plus contigo lo fundamental. Bienvenidos a una nueva emisión de Salud Conectada, un espacio en salud para la educación de toda la comunidad. Hola, bienvenidos a Salud Conectada. Hoy los saludamos desde la Clínica Sommer y tenemos para ustedes un tema supremamente interesante que son los cuidados del recién nacido en el hogar. Me presento, primero que todo, mi nombre es Lina Marcela Marín, yo soy enfermera, soy la líder de la unidad de cuidado crítico neonatal de la Clínica Sommer, soy mamá y muy apasionada por estos temas. Y hoy tengo una invitada supremamente especial, una de las enfermeras de la unidad neonatal, Juliana Cadavid. Juliana, cuéntanos un poquito de tu experiencia y quién eres. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Cadavid, yo soy enfermera profesional, ya con 12 años de experiencia con neonatos críticamente enfermos y actualmente jefe de la unidad de cuidado intensivo neonatal. Apasionada también por todos los temas de cuidados del recién nacido, lactancia materna, cuidados del posparto y también una afortunada mamá de una princesa de 6 años. Bueno, Juliana, entonces empecemos hablando por qué es importante tener presente unos cuidados específicos en el recién nacido en la casa. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que un recién nacido es un bebé que está vulnerable, que viene de estar en el vientre de la mamá en unas condiciones completamente beneficiosas para él, por la temperatura, por el ruido, está completamente protegido y el hecho de salir a un medio que es desconocido para él ya implica un riesgo. Por eso toda la familia y todas las personas que están alrededor de ese recién nacido deberían estar enfocadas en protegerlo todo el tiempo, porque el hecho de estar ya por fuera del vientre de la mamá ya representa un riesgo para él. O sea que podemos decir que es como un paciente, Es pero un en la paciente casa, en la ¿cierto? casa. Ok, bueno. ¿Cuál es esa edad que se determina como de qué es un recién nacido? O sea, ¿hasta cuántos días podemos hablar del recién nacido? En términos obviamente de medicina, nosotros clasificamos a los pacientes según su edad. Nosotros consideramos un recién nacido desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Es importante tener en cuenta, y esto como dato pues ahí para que lo tengan presente, hay bebés que nacen antes de la semana 37 y esos bebés pues tendrán un cálculo un poquito diferente, pero lo importante es que ustedes sepan que todo recién nacido va del día 0 cuando nace hasta el día 28. Si por ejemplo nace antes de tiempo, ¿cómo se cuenta ese tiempo? Esas semanas de edad gestacional corregida ya se van contando obviamente por días y nosotros aspiramos siempre a hacer un conteo hasta que ese bebé cumpla las 40 semanas de edad gestacional corregida. Bueno, Juliana, ¿cuáles son esos riesgos principales de un recién nacido en casa?
o sea, de lo que tenemos que estar muy atentos como familia. Bueno, es muy importante tener en cuenta que cuando un recién nacido está en casa, su principal riesgo, lo podríamos decir de una manera, es que estemos muy atentos a la parte de la alimentación, porque muchos recién nacidos pueden reingresar o pueden ingresar a una hospitalización porque la lactancia de pronto no está siendo efectiva o porque la alimentación de ese niño no está siendo efectiva, y eso se puede derivar de pronto que ese niño se ponga muy amarillo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Tenemos también riesgos de tipo respiratorio. Los niños pues están en contacto con personas a su alrededor, y si estas personas tienen algún síntoma respiratorio, los niños, los recién nacidos, son los más vulnerables a presentar infecciones respiratorias. Especialmente en este momento estamos en un pico muy alto del virus respiratorio, entonces ese es uno de los principales riesgos también. Es importante también estar muy pendientes con nuestros chiquitos, que como son tan vulnerables, hay que prestar mucha atención a que no hagan ningún tipo de síntomas extras, por ejemplo, fiebre. Y recuerden, allá familias, que la fiebre debe ser cuantificada, porque a veces es simplemente como tocar y yo lo siento un poquito calientico, pero la fiebre debe ser cuantificada, o sea, con un termómetro, y que nos diga que ese bebé tiene una temperatura de 38 grados. Recuerden que los recién nacidos, su primera semana de vida es fundamental. Si un recién nacido presenta fiebre el primer día de vida, el segundo, el tercero, inmediatamente debemos consultar por urgencias. Si el bebé, por ejemplo, ustedes notan que no se está alimentando bien, no come lo suficiente, vomita todo lo que come, está más dormido de lo normal o está más irritable de lo normal, esos signos son muy importantes para uno decir, tengo que consultar por urgencias. Con los niños es mejor a veces, como lo decimos nosotros, pecar un poquito por exceso que por defecto, y tratar de identificar todos esos signos de forma muy temprana. Para consultar, que de pronto no es algo muy de urgencia, si por ejemplo ustedes ven que el bebé no está orinando lo suficiente. ¿Qué es orinar lo suficiente? Si le estamos cambiando menos de 5 o 4 pañales en el día, que no los sintamos pesaditos, que sintamos que tiene chichi, eso ya es un signo de alarma para decir, tengo que estar atento. Y si vemos que las deposiciones del bebé están con moco o con sangre, también es un signo para que consultemos. Juliana, ¿cuántos días de fiebre uno puede esperar con un recién nacido en casa? Con un recién nacido, inmediatamente presenten la fiebre, porque no es lo mismo, acuérdense que por eso los dividimos en etapas, y esa primera semana de vida es muy importante. No hay como una razón para que un niño esté haciendo fiebre, ¿cierto? Los primeros días de vida y que sea un recién nacido, eso ya es un signo de alarma muy importante y se debe consultar inmediatamente. Es diferente cuando tenemos niños un poquito más grandes, porque hay que mirar si hay algún foco, por ejemplo, si lo vacunaron, listo. Y esas cosas, pues obviamente el pediatra será el que determina si tenemos que tomar exámenes o no, pero recién nacido, día de fiebre, no esperamos nada, sino que consultamos inmediatamente. Ok, bueno, entonces retomemos. Signos muy de urgencia, la fiebre. La fiebre es el primero. La dificultad respiratoria también, ¿cierto? Hablamos de dificultad respiratoria, es cuando vemos que el niño le retraen las costillitas o le retrae acá encima de la escápula, o cuando vemos que las alas de la nariz se abren cuando respira, si se pone morado, ¿cierto? También es un signo de urgencia. Si vomita todo lo que come, también es un signo de peligro. Exactamente. Y signos de pronto más tranqui, que de pronto dan tiempo de consulta, no de ir inmediatamente por urgencias, sería entonces que veo que se pone amarillito, ¿sí? O que veo que está, pues como que el comportamiento no es el normal que él tiene, ¿cierto? O que las deposiciones no son de características normales. A veces yo he visto que los papás se preocupan mucho cuando un bebé no hace popó. ¿Qué tan grave es eso? Bueno, en realidad los especialistas son muy enfáticos en decirnos que un bebé no tendría que hacer deposiciones o hacer popó todos los días, pero ojo, no es lo mismo no hacer deposición todos los días, pero cómo está la barriga, ¿cierto? Entonces hay que mirar cómo está ese bebé. La barriga está un poquito más inflamada, le duele si se la tocamos, o no me recibe comida como normalmente, o está como más lloroncito de lo normal, eso ya nos dice que algo no está bien. Pero si es un bebé que está tranquilo, la barriguita es blandita, que es un bebé que se ve bien, pues uno podría decir que no todos los días debería hacer popó. Pero ojo, normalmente cuando un bebé es alimentado con lactancia materna es
completamente común que las deposiciones sean muy constantes, que sean incluso, el bebé se está alimentando e inmediatamente está haciendo deposición. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta para que de pronto no se angustien de más. Y ya si hay signos abdominales, o sea, los que les acabo de decir, ahí hay que consultar. Nosotros en la clínica garantizamos que el paciente egrese y ya haya hecho popó. Eso sí es súper importante porque puede pasar que hay bebés que nacen con el ano imperforado, que es una malformación importante, entonces garantizamos que hagan, pero pues en casa eso puede variar, ¿cierto? Según si sea lactancia materna, si sea alimentación con fórmula, normalmente se van a demorar más tiempo en hacer deposición, pero no es el signo de hidratación más importante. El más importante siempre va a ser el número de pañales que moje, que sean absolutamente diferente un pañal con chichi a un pañal que está seco, que yo sienta un peso diferente, porque eso sí está hablando de que el bebé se está alimentando bien. Exactamente. Gracias, Juliana. Bueno, resulta que cuando estamos con un bebé en casa, no solamente es importante que la mamá le brinde unos cuidados, también es muy importante todo lo que alrededor y ese núcleo familiar brinda como cuidados para el bebé y para la mamá. ¿Cuál crees tú, o desde la experiencia que tenemos en la unidad, Juliana, que deba ser como en lo que se debe enfocar ese núcleo familiar para brindar un apoyo efectivo? Yo pienso que el núcleo familiar es fundamental porque pues finalmente va a ser el entorno en el que ese niño se va a desenvolver pues toda su vida. Y tenemos que tener presente que la mamá no está solita en este proceso, ¿cierto? Sino que tiene un círculo cercano que nosotros también tenemos que fortalecer. Por eso para nosotros es muy importante integrar a esos cuidadores que se vuelven también cuidadores principales, papá, abuelos, tíos, tías, las personas que van a estar mucho más cerca. Es muy importante entender que hay que cuidar a ese recién nacido y hay un tema de pronto que yo creo que las familias se preguntan mucho, es el tema de las visitas, ¿cierto? Si puedo visitar a un recién nacido, ¿en cuánto tiempo lo puedo visitar? O sea, ¿qué tan prudente es hacerlo? Si nos preguntaran a nosotros como enfermeras, diríamos, hay que esperar. ¿Hay que esperar qué? Hay que esperar mínimo a que el bebé tenga el esquema completo de vacunación de los 2 meses. Recuerden que al principio dijimos que son bebés que están completamente vulnerables y pues están mucho más expuestos a cualquier tipo de infección, sobre todo respiratoria y gastrointestinal. Entonces, si nos preguntaran también a nosotros las enfermeras, diríamos que todas las personas que están alrededor de ese bebé tenían que estar completamente sanas para poder estar en contacto con él y aún así tener ciertas precauciones para estar en contacto con ese bebé. Es muy importante, recuerden que las personas que van a cuidar a ese niño deben tener también un esquema de vacunación, pero ojo, no es como que el bebé nació y entonces me voy a ir a vacunar. Mínimo deben haber pasado 15 días después de que se aplique la vacuna de la tosferina, ¿listo? Porque si no la aplicamos ya muy cerquita a que nazca ese bebé o incluso cuando el bebé ya nació, ya no es efectiva para nosotros para que esa persona esté en contacto con el bebé. Entonces, pila, esquema de vacunación para quienes van a estar en contacto directo con ese bebé. Si son personas, por ejemplo, que se sienten un poquito congestionadas, que están como con un poquito de malestar, no se deben acercar a ese bebé, porque recuerden, ellos no tienen el mismo sistema inmune para protegerse contra esos bichos que tenemos en el entorno. Es también muy importante entender que la mamá está también en riesgo, ¿cierto? Acuérdense que las mamás, cuando acabamos de tener a nuestro bebé, estamos en altísimo riesgo de una depresión postparto. Entonces tenemos que enfocarnos también en qué pasa con esta mamá, qué necesita, qué espacios tiene, qué apoyo está teniendo esa mamá en este momento, porque son mamás que se absorben completamente en ese rol de mamás y ellas también necesitamos respirar, necesitamos hacer otras cosas para que eso no vaya a desencadenar una depresión postparto. Entonces la familia debe enfocarse en brindarle esos espacios a la mamá, ayudarle a que pueda descansar, a que pueda comer tranquila, a que tenga espacios para ella, porque si tenemos una mamá sana, vamos a tener una mamá que va a cuidar a ese bebé con muchísimo más amor. Súper importante eso de brindar ese apoyo emocional a las mamás. Cuando uno está en ese momento de posparto es como tan vulnerable, como que necesita tanto de ese círculo, ¿cierto? Uno no sabe qué está haciendo. Exacto, ¿no? Por más experiencia que tenga, así sea que tenga más hijos, cada hijo es un reto nuevo. Juliana, entonces, esa parte de las vacunas, de la tosferina principalmente,
específicamente entonces quiénes serían los que están dados a ponérsela y quiénes no, ¿cierto? A veces escuchamos de las mamás como que todos los primos, todos los tíos, ¿cierto? ¿Quiénes son esas personas que deberían vacunarse? Miren, es muy importante que los cuidadores principales, porque miren, aquí es bien interesante las dinámicas familiares, ¿cierto? Porque nosotros no podemos restringir cómo viven las familias, cuántas personas pueden vivir, pues obviamente en una casa, pero si por ejemplo van a ser personas que van a estar en contacto directo con ese bebé o en contacto constante, esas personas deberían ser las vacunadas. ¿A quiénes nos referimos? Por ejemplo, los abuelos, las abuelas, a veces las mamás nos apoyamos de nuestras mamás o de nuestras suegras, personas que van a estar ahí todo el tiempo en contacto con ese bebé, deberían estar vacunadas inmediatamente. Con el tema de las visitas externas, por ejemplo, los tíos, los primos, ¿se pueden vacunar? Claro que se pueden vacunar, pero entre más restringamos el número de personas que van a estar en contacto con ese bebé, piensen que lo estamos cuidando. Yo sé que eso es muy difícil porque a uno le da pena decir, no vengan a conocerlo. Que muchas personas quieran conocer al bebé significa que es un bebé querido, que es un bebé deseado, pero es mejor ponerse rojito un poquito y un ratico pequeño, pero es mejor explicarles que en este momento estamos protegiendo y cuidando el entorno de ese bebé y que ya más grandecito ya lo pueden visitar. Sí, es mejor. La gripa de los adultos puede ser una cosa muy suave, muy grave y pueden ser virus que a los bebés pues le genere una neumonía o que incluso los pueda llevar a la muerte si tiene otros factores de riesgo. Claro que Entonces, súper importante eso. Yo creo que en conclusión es un acompañamiento activo, pero también muy respetuoso. Que los papás tengan la capacidad de tomar las decisiones y que la familia alrededor respeten esa decisión, ¿cierto? Porque es en pro del cuidado del bebé. Habrán otros momentos para compartir, para estar en familia, pero esos primeros días son cruciales en la salud del bebé y en la salud de la mamá también. Entonces, hacer como un acompañamiento muy respetuoso. Bueno, entonces nos vamos a ir a un corte de comerciales y ahorita regresamos para que sigamos conversando de este tema tan importante. Ahora vamos a unos cortos. No se desconecten, ya regresamos. Cable Plus, contigo lo fundamental. ¿Sabes qué nos impulsa? Esta tierra que nos inspira y nos motiva cada día. Y aquí está la Clínica Sommer de Río Negro, para hablarte de un sueño que avanza paso a paso, haciéndose realidad, al traer a esta región los servicios más especializados y complejos. Dar siempre una mano a cada paciente nos ha llevado a desarrollarnos con tecnología, infraestructura e investigación, buscando ofrecer todos estos componentes en un solo ecosistema de salud, integrado en una red con servicios tan complejos como un centro de trasplante de órganos y tan vital como un primer nivel de atención. En nuestra clínica, cada día es una oportunidad para retarnos a ser mejores, inspirados en los pacientes, en sus familias y en los colaboradores. Ser integrales nos da la posibilidad de acompañar diferentes procesos de la vida de nuestros pacientes, a través de un gran equipo humano que nos enorgullece y que nos motiva a ser mejores para ellos. Una clínica en donde lo encuentras todo, con resultados de excelencia, seguridad del paciente y visualizando a la persona de una manera integral. Una gran compañía que avanza todos los días para ofrecerte mejores servicios y que busca un mundo mejor, dejando huella en las generaciones presentes y futuras. Este es nuestro escenario, en donde la vida nos inspira y en donde siempre encontramos una oportunidad para servir. ¿Tienes preguntas o inquietudes sobre tu bienestar? Este es el espacio ideal para despejarlas con profesionales que te guiarán con información confiable y actualizada. Cable Plus, contigo lo fundamental. Bienvenidos a la segunda parte de Salud Conectada. Vamos a seguir hablando de un tema muy importante para todas las familias y es todos los cuidados del recién nacido. En esta segunda parte vamos a hablar un poquito de un tema que para nosotros es el pan de cada día con los recién nacidos, y aquí la jefe Lina nos va a contar un poquito sobre la maravillosa lactancia materna, pero también tan controvertida. Cómo la lactancia protege a nuestros recién nacidos y todo lo que va alrededor de la lactancia, que incluso
tenemos que hablar un poquito del tema también de los complementos, las fórmulas, cómo es que nos movemos en ese mundo de la lactancia materna y cómo la protegemos. Bueno, la lactancia materna es el principal alimento, ¿cierto? Ninguno va a suplir lo que suple la lactancia. Pero comprendemos que hay algunas situaciones ya propias de la mamá, algunas propias del bebé, donde no es posible darla plena o donde no es posible darla, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esos beneficios, cierto? Los beneficios son infinitos. Voy a resumirlos así grande, como en los que son para la mamá y los que son para el bebé. Beneficios para la mamá, importantísimo, que previene enfermedades. Entonces vamos a ver que en las madres puede prevenir el cáncer de mama, el cáncer de ovario, puede prevenir la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que se da más por hábitos, y también ayuda en esa parte emocional de las mamás, ¿cierto? Y en ese vínculo que se genera con el bebé. Bueno, y para el bebé tenemos múltiples beneficios, ¿cierto? Vamos a resumirlos en la parte inmunológica, que es como todas las defensas que desarrolla el bebé a partir de esas inmunoglobulinas y todos esos factores que están en la leche materna, que lo va a proteger contra cualquier tipo de infección. Obviamente que nutricionalmente es mucho mejor, entonces va a poder tener un desarrollo adecuado, un peso y talla, desarrollo neurológico, y que también puede prevenir enfermedades que incluso son enfermedades del adulto. Un bebé que tiene lactancia materna puede tener menos riesgo de ser hipertenso o de ser diabético en la adultez. Y adicional, pues que la alimentación complementaria y esa adaptación a otros tipos de alimentos también se va a dar de una mejor manera cuando hay lactancia. Respecto al vínculo, también, ¿cierto? Porque ese proceso de estar ahí con la mamá, ¿cierto? Es como esa continuidad de lo que viene desde la gestación a ese proceso como de independencia del bebé, ¿cierto? Donde ese apego seguro pues le va a generar incluso una mayor independencia cuando ya no esté lactado, cuando ya esté en otra etapa del desarrollo. Estamos invirtiendo a largo plazo cuando lactamos a nuestros bebés. Jefe, ¿por qué la pregunta obligada de todas las mamás es cómo saber si mi bebé se está quedando bien alimentado, si se está quedando lleno, si mi leche sí es suficiente? ¿Cómo le damos tranquilidad a una mamá para que sepa que su leche sí está siendo perfecta y adecuada para su bebé? Bueno, las mamás conocen a los bebés más que cualquier persona, ¿cierto? Y vamos a hablar de mamás y papás, porque ese núcleo es el que realmente identifica lo que pasa en ese bebé, ¿cierto? Entonces, si yo veo que el bebé queda satisfecho, ¿y cómo sé que queda satisfecho? Porque después de que se pega, se duerme, o queda así como medio borrachito. Cuando veo que no queda llorando, ¿cierto? Que queda tranquilo desde lo que es mi bebé, porque pues hay bebés que son más irritables, hay bebés que son un poco más dormilones. En esa dinámica de conocer el bebé, la mamá se va a dar cuenta de si está llenito o no está llenito por cómo se comporta. Eso es lo primero. Lo segundo es la hidratación, de lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Si el bebé está comiendo bien, va a orinar mucho. Entonces, es el principal signo de una saciedad. Cuando yo veo que moja mínimo 4 pañales y a veces hasta 8 o 9 pañales en las 24 horas bien mojados. Y el tercer signo es el crecimiento, o sea, que aumente de peso. Ahí es muy importante tener presente que la primera semana de vida es una semana de pérdida de peso. ¿Por qué pierden peso los bebés? Porque están saliendo del útero donde no necesitaban respirar, donde no necesitaban regular la temperatura para estar calienticos, y van a salir a un medio donde les exige un gasto energético mayor. Entonces esa primera semana va a implicar una pérdida de peso. ¿Cuánto puede perder peso un bebé normalmente? El 10% de lo que nació pesando, ¿cierto? Entonces, si un paciente, un bebé nace pesando 3.100, ¿sí? Pues lo que esperamos que pierda en 10 días, acumulados los 10 días, es máximo 30 gramos de peso, ¿cierto? Lo redondeamos como en 30. Eso es acumulado, no es que perdió 30 el primer día y 20 el segundo día, no, eso ya es una condición que no es normal. Entonces, acumulado en esos 10 días, se mira ese peso. ¿Cuándo evaluamos ese peso? Cuando vamos a la cita de seguimiento posparto, ¿cierto? No es que la mamá tenga que tener una báscula en casa y que tenga que estar todos los días pesando al bebé, no.
Ya a partir de los 10 días, el bebé debe empezar a ganar, ¿sí? Más o menos 20, 30 gramos al día, y eso también nos va a dar esa tercera señal de que se está alimentando adecuadamente. Súper, entonces muy importante para las mamás, como para resumirles. Recuerden que si el bebé, después de que se pega del seno, que se debe pegar solito de un solo seno y terminar toda la toma de ahí, queda tranquilo, queda saciado y queda bien, es uno de los signos que nos dice que estás produciendo una buena cantidad de leche. Segundo, que el bebé orine lo suficiente, porque eso significa que se está hidratando, entonces más o menos entre 4 o 5 pañales le deberíamos estar cambiando o Como más. mínimo. Eso, como mínimo en 24 horas. Y tercero, el control del peso, teniendo en cuenta que la primera semana es muy esperable que pierdan porque tienen una actividad diferente a la que tenían en la barriguita. Adicional a eso, recuerden todas las familias que todos los bebés deben tener una cita de seguimiento, o sea, uno no debería esperar a que pase una semana y darnos cuenta que perdió más del 10% o que se puso amarillo porque no le estaba saliendo suficiente leche a la mamá. Entonces hablemos un poquito de cómo las familias pueden estar ahí atentas a ir a esa cita de revisión con el pediatra. Bueno, es súper importante que esa cita de seguimiento se haga siempre, no faltar a esa cita. Ahí se identifican cosas de la mamá, cosas del bebé, se revisa la lactancia, o sea, es una cita fundamental en el seguimiento, entonces hacerla. Y adicional, estar muy atento a esos riesgos y a esos signos de alarma de los que hablaste ahorita, que antes de esos días, si algo de eso se está presentando, hay que consultar. Respecto a la lactancia y a esos signos de alimentación, es muy común que nosotros en la unidad recibamos pacientes con hipoalimentación, con ictericia, ¿cierto? Ya con alteración de las bilirrubinas por un tema de que no están recibiendo la cantidad suficiente de alimento, ¿cierto? Entonces, si vemos que el bebé se torna amarillo, si vemos que el bebé está hipoactivo, si tenemos esos signos de alimentación por debajo de lo que esperábamos, vemos que llora demasiado, que queda irritable, que no está ganando peso, que no está mojando pañales, hay que consultar inmediatamente porque ahí está pasando algo, ¿cierto? Y en el tema específico de la ictericia, pues es una condición que puede llevar a un riesgo incluso mortal en los pacientes, si llega a haber niveles de bilirrubina tan altos, pues que afecta como tal la parte neurológica, entonces estar como muy atentos, no es de asustarse demasiado, sino como estar atentos y saber en qué momento consultar. Y hay otras ayudas, no solamente está la consulta de seguimiento, ¿cierto? También hay otros tipos de acompañamiento a los que se puede acceder, como la consejería en lactancia materna y otros acompañamientos que pueden ayudar a las mamás en ese proceso. Y es muy importante convencer a las mamás que su leche está diseñada para que el bebé la tolere de forma perfecta. Entonces esa leche materna, que para nosotros es esa leche humana, que es la que el bebé necesita, las mamás se tienen que convencer de que producen la leche suficiente para sus bebés y que no necesitan darle alimentos extra, porque también peleamos mucho con eso en la cultura, de que si el bebé está llorando mucho y preciso ese día, no sé, está haciendo mucho calor, entonces lo asociamos a que el bebé tiene sed, no está hidratado. ¿Qué podemos decirles a las familias con respecto como a esos extras que de pronto se le administran al bebé que no están indicados en esta etapa? Pues la lactancia materna, cuando es exclusiva, no necesita más nada, ¿cierto? A veces en las familias hay como, no, dele agüita de menta para que no le den cólicos, o dele agüita adicional porque entonces está haciendo mucho calor. Realmente no, la leche materna tiene los nutrientes y tiene el agua necesaria para que el bebé se hidrate. Si empezamos a dar otras cosas adicionales, por un lado pueden haber cosas tóxicas, no necesariamente todo lo natural es bueno, hay ciertas sustancias que están en las plantas que pueden generar toxicidad en los bebés y le estamos aportando agua sin nutrientes. Entonces el estómago, que es pequeñito, se va a llenar de agua, va a recibir menos leche porque no la va a necesitar y empieza entonces a recibir menos nutrientes. Entonces entender que la leche es perfecta y que solo a la leche, si ya estamos garantizando que está recibiendo la cantidad adecuada, le va a suplir todas las necesidades nutricionales. Y adicional, también es muy importante comprender, de eso que hablabas ahorita, de la lactancia materna, es que es un momento o es un proceso natural, pero no por eso
es sencillo, ¿cierto? La lactancia materna tiene unos retos grandes y es muy importante que las mamás sientan ese acompañamiento y sientan que pueden buscar ayuda, porque a veces hay situaciones que nos ponen en retos, como por ejemplo un buen agarre, entender si está quedando saciado, pueden haber complicaciones de esa lactancia, solamente porque no hubo una buena posición y un buen agarre puede haber una complicación. Entonces es importante como mirar esos signos de alarma también en la mamá para buscar apoyo. ¿Cuáles son los más importantes? Si la mamá siente mucho dolor. Esos primeros días de lactancia son una adaptación que implica dolor, porque incomodidad, porque el tejido no está acostumbrado a la succión, porque obviamente puede haber irritación, pero no es normal que el dolor sea insoportable. Si en el agarre la mamá siente que no se aguanta el dolor, algo hay que revisar en la técnica y solo corregir la posición y el agarre cambia todo y evita que hayan grietas y otras complicaciones. ¿Cuál, así como para decirlo de manera general y que no nos quedemos, porque hablar de lactancia pues tendríamos 3 programas solo de lactancia, el tema de la congestión? Si hay demasiada congestión, si se están poniendo muy duros los senos, ¿cierto? Hay que mirar qué pasa ahí, ¿cierto? Hacer muy buen masaje, hacer pañitos calienticos antes del masaje para poder ablandar como esos conductos mamarios. Y adicionalmente mirar que no haya otro tipo de complicaciones, ¿cierto? Que no haya fiebre y sí, el dolor es como lo más importante, es lo que nos lleva como a ver que puede empezar esas complicaciones que son como las más comunes, aunque pues hay muchas más de las que no podemos hablar porque nos quedaríamos mucho tiempo. Nos quedaríamos corticas y como somos tan apasionadas en el tema de la lactancia, podríamos hablar todo el día de ella. Así es. Hablemos un poquito del sueño. Ese es un dolor bien grande en las familias porque mi bebé no duerme toda la noche, porque mi bebé no descansa, porque se despierta tanto. Y yo pienso que es importante también aterrizar un poquito a las familias que es un recién nacido que tiene unos patrones completamente distintos y unos comportamientos muy distintos y que apenas se está adaptando a un medio diferente. Entonces hablemos un poquito del sueño del recién nacido y cuáles van a ser esos cambios importantes para que la familia esté atenta. Bueno, sí, un tema que genera muchas dudas, ¿cierto? Que a veces es un poquito frustrante. Bueno, ahí hay que tener varias cosas presentes. Lo primero es que todos los bebés son diferentes, ¿sí? Entonces, en la medida en que la familia se va adecuando y va conociendo el bebé, va a ir entendiendo cuáles son esas dinámicas, ¿cierto? Entonces, hay bebés que son un poco más dormilones, hay bebés que son más irritables y es simplemente entenderlo y conocerlo. Pero desde la parte del desarrollo, los recién nacidos no tienen un ciclo del sueño definido, de sueño y vigilia como lo tenemos nosotros, que en el día estamos activos y en la noche queremos dormir. No, ellos apenas están madurando el cerebro. Entonces esos ciclos no son regulares. Un recién nacido en los primeros días puede dormir más o menos entre 14 y 19 horas. En ciclos que más o menos duran 50 minutos, pero eso no es estándar, como les digo, es un tema de cada niño, ¿cierto? Entonces más o menos 50 minutos, los ciclos de sueño son ciclos, nosotros como adultos tenemos 5, los recién nacidos tienen solamente 3 ciclos de sueño, ¿cierto? Uno que es muy superficial, donde los bebés tienen movimientos oculares, ¿cierto? Uno los ve con los párpados cerrados, pero que se les mueve el globo ocular, tienen algunos movimientos pues como involuntarios, que son normales y pueden generar algún tipo de ruido, ¿sí? No es para despertar al bebé porque algo está pasando, no, eso es normal. Hay que dejarlo que pase a la siguiente fase. En la siguiente fase es un sueño un poquito más profundo y en la tercera fase el bebé va a migrar entre la primera y la segunda fase. Eso es lo que uno espera. ¿Cuántas horas puede dormir un bebé? Pues como todos son distintos, hay unos que duermen 1 hora, hay unos que duermen 2 horas, hay unos que duermen hasta 4 horas. En los primeros días, más o menos las primeras 2 semanas, hay que alimentarlo, ¿sí? Y ellos, la mayoría, se están despertando entre 1 hora y 2 horas a comer. Por eso el ciclo de sueño también, la biología es perfecta, es maravillosa, o sea, en ellos el ciclo está inmaduro porque también necesitan alimentarse más y por eso se están despertando, ¿cierto? Pero si en esas primeras 2 semanas vemos que el bebé pasa más de 2 horas sin despertar, hay que despertarlo.
es importante despertar en la noche, ¿cierto? Para que se alimente y no pase más de 4 horas sin recibir alimento. Después de esas 2 semanas, pues ya el bebé va a empezar a dormir un poquito más y va a tener periodos de alimentación a veces más largos y con eso va compensando. Cuando madura ya como tal ese ciclo, más o menos entre las 6 semanas de vida y los 3 meses, es donde se empieza ya a generar ciclos de sueño, donde el bebé va a pasar más tiempo despierto en el día y mucho más tiempo dormido en la noche. En esa maduración también hay unos momentos que generan muchísima incertidumbre y es cuando el bebé está madurando su ciclo y tiene como episodios de llanto inconsolable. Eso a veces es normal, ¿cierto? Y genera angustia porque es que lleva 1 hora llorando y no ha parado. Casi siempre corresponde a la maduración del ciclo que los lleva como que en esa adaptación tengan lo que dicen la hora gris, ¿cierto? Que es como tipo 6 de la tarde, donde el bebé llora y llora y llora, no sabemos por qué, no es dolor, está llenito y sigue llorando, ¿cierto? Ahora, si eso es constante y vemos otros signos y vemos que es que le duele, pues hay que consultar, ¿cierto? ¿Qué estrategias de pronto se pueden tener ahí que ayudan mucho? Tener rutinas. Entonces, por ejemplo, el bañito en la tarde-noche, el nivel de luz, bajarlo, ponerle la canción que le gusta, cambiar de cuidador. A veces la mamá está todo el día, está cansada, el bebé está con ella todo el tiempo y a veces que en ese momento de llanto llegue el papá y sea él el que lo arrulle, genera como el cambio, como el que el chip se le cambia al bebé y hay una mejor adaptación como a esos ciclos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Estamos felices de haberlos acompañado en este programa tan importante para todos nosotros. Gracias a Cable Plus por la producción y gracias también a la red Oriente TV por transmitir este programa tan importante para todos nosotros. Jefelina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por esta conversación. Nos hubiéramos quedado más tiempo, por eso tan apasionante, pero bueno, estuvo bien. Muchas gracias. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Recuerden que Salud Conectada es un programa de salud para ustedes, la comunidad. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Cable Plus, contigo lo fundamental. Que se unen justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas.